considero muy importante también a la Iglesia de Cristo. El que te habla, hemos viajado mucho, hermanos, por la costa, por la sierra, y desde el 2008 lo estamos haciendo por aquí, por la Amazonía, no solamente en la región Loreto, sino también hemos estado en San Martín y en el departamento de Amazonas. Nosotros hemos logrado ir a diferentes lugares, diferentes congregaciones, bautistas, nazarenos, Dios de la profecía, pentecostales, peregrinos, de toda índole de congregaciones y denominaciones. Y hemos visto también, hermanos, su forma de ministrar la alabanza. Y de hecho, hermanos, muchos de nosotros hemos hecho también de nuestra alabanza como un dogma o una doctrina. Pero recuerde algo muy importante, hermanos, que la iglesia tiene que saber, es que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Repito, todo lo que hagamos tiene que tener un sustento en la palabra de Dios. Vivimos en tiempos difíciles donde estamos viendo mucha gente venir con doctrinas erróneas, doctrinas que en lugar de ayudarnos confunden. ¿Por qué? Porque la iglesia no se está sometiendo a Dios, ni mucho menos al conocimiento, al estudio y al escudriñar la palabra de Dios. Podemos estar 10, 15, 20 años en la iglesia y no conocemos casi nada. Y muchas veces tenemos el error de decir amén a todo lo que el predicador dice. Cuando decimos amén, estamos confirmando algo. Así que debemos tener mucho cuidado, hermanos. Entonces, todos nosotros lo que hagamos, todo lo que podamos impartir dentro de la iglesia, tiene que tener un sustento bíblico. Porque si no hay sustento bíblico, no es de Dios, hermanos. Así de sí. Entonces, hoy vemos tantas cosas que se han levantado, hermanos, y la gente y los pastores hacen doctrinas de hombres, pero no es la palabra de Dios, hermanos. Hemos lidiado, por decirlo así, hemos batallado en el buen sentido de la palabra, hemos exhortado, hemos impartido para poder enseñar los verdaderos principios bíblicos de alabar y de adorar a Dios, hermanos. Y lo que quiero hablarte en esta mañana es eso. Vamos a hablar de un tema que considero yo muy importante dentro de la iglesia. La alabanza no es para entretener, hermanos. La alabanza no es para tener un servicio rutinario, un servicio tradicional, para tener un culto más dentro del servicio a Dios. La alabanza no es para agradar a alguien, ni para cantarlo a un ser humano o a una persona. Si nosotros entendiéramos el verdadero significado de la alabanza, cambiaríamos nuestro enfoque de lo que hoy hacemos, hermano. He viajado en este viaje que hemos hecho nomás, me he podido dar cuenta de una triste realidad. La iglesia solamente, mayormente en las comunidades donde hemos ido, hemos visitado muchas comunidades. Y creemos que la alabanza solamente es para entretener o para
rellenar, por decirlo así, en lo que hacemos en el servicio al Señor. Yo quiero ir, hermanos, a la palabra de Dios en el libro de Amós, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 11. Dice la palabra del Señor: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Repito, hermanos, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Mire, esta es una palabra profética y el Señor habla diciendo que Él quiere levantar, restaurar el tabernáculo caído de David. Si alguien tiene un apunte o un cuaderno y quiere anotar lo que voy a hablar en esta mañana, es la importancia de la alabanza en la congregación. Porque miren, hermanos, a veces nosotros decimos: ahora viene lo más importante, decimos, ¿no? Como si la alabanza no fuera importante, como si la alabanza solamente sirve para rellenar el servicio. ¿Por qué cometemos el error de decir ahora viene lo más importante? Pensamos que la palabra es más importante que la alabanza, y no es así. Si me da el tiempo, te voy a hablar mucho, hermanos, si es que me da el tiempo. Yo no necesito un apunte sobre esto, solamente estoy usando la Biblia. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no necesito un apunte o un escrito como en los otros mensajes que hago? Porque Dios a los 3 meses yo de convertido, cuando yo tenía 3 meses de convertido, el Señor me habló y me dijo que me iba a usar en la alabanza y en la adoración, que me dio el talento de cantar, hermanos. A partir de ese momento he podido, gracias a Dios, ministrar en un ministerio de alabanza, y me empecé a preocupar, a interesar, a investigar, a tratar de saber cuán importante es la alabanza para nuestras vidas. Porque la alabanza, como te decía al comienzo, no es para entretener. O a veces, mire, el predicador tarda en venir, y ¿qué decimos? Cantemos unas cuantas alabanzas más para esperar al predicador. Y usamos la alabanza como algo sin valor, sin importancia. Y eso es un gran error en la iglesia, hermanos. Yo creo que los que son músicos, más que la música, más que tocar bonito, tienen que saber lo que hacen. Porque todo tiene un significado. ¿Por qué levanto mis manos? ¿Por qué danzo? ¿Por qué levanto mi voz?
¿Por qué aplaudo? ¿Por qué aclamo a Dios por palabras? ¿Por qué toco un instrumento musical? Todo está en la Biblia, hermanos. Y muchas veces cantamos por cantar. Y muchas veces hay ministros de alabanza, hermanos, y hay gente que ministra en la iglesia y ni saben por qué lo hacen. Todo tiene que tener un fundamento. En todo tiene que haber una base. Todo lo que hacemos tiene que tener una razón, hermanos. ¿Por qué crees que el Señor habla a través de uno de los profetas y dice: mi pueblo perece, dice, por falta de conocimiento? Y nosotros muchas veces, por no someternos a Dios y a su palabra, cometemos errores terribles, hermano. Ahora, ¿por qué Dios está tan interesado en esta palabra que hemos leído? En restaurar o en levantar el tabernáculo, dice, caído de David. A veces yo me he puesto a preguntarme y decir: ¿por qué no dijo el tabernáculo de Moisés? ¿Por qué no dijo el tabernáculo de Salomón? ¿Por qué Dios dice: quiero levantar el tabernáculo de David que está caído? Para poder saber eso, tenemos que ir a la persona de David. ¿Quién fue David? A ver, como es una enseñanza, yo quiero que la iglesia participe. Amén. A ver, la joven que está aquí, ¿quién fue David? Ponte de pie. Amén. Dice que David fue un hombre que supo reverenciar el nombre de Dios. A ver, la hermanita que está aquí de lentes, ¿quién fue David? Según lo que usted ha leído, estudiado, ¿quién fue David? Un profeta de Dios, dice. A ver, Hugo, ¿quién fue David? David fue un pastor de ovejas cuando era pequeño. Luego, por la obediencia de Dios, fue así, obedeciendo la palabra de Dios, llegó a ser grande y hasta fue rey de Israel. De esa manera es el nombre de David es levantado por la obediencia a Dios. Amén. A ver, está bien, bueno, por ahí va, pero no llegamos al punto importante que caracterizaba a David. A ver, ¿quién más está por ahí? Algunos están medio serios. ¿A cuánto les gusta la palabra del Señor? ¿Les gusta, hermanos? Entonces sonría, no esté serio. A ver, nuestro hermano Manuel. Debo entender que David, bueno, aquí se saca de todo la vida histórica de él, ¿no? Pero aparte de eso, David era el ungido de Dios, y aun cuando Saúl cuando ya Dios le había destituido, le había dejado para que sea rey, cuando venían los espíritus que Dios enviaba al espíritu de atormentar a él cantaba alabanzas para entristecer, y con las alabanzas se oía el espíritu de Saúl. Entonces me debo entender que era uno de ellos, casi un compositor de alabanza. Amén. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Saben el significado de David? ¿Su nombre? ¿Qué significa? ¿Un qué? ¿Un músico? Bueno, por ahí está, por ahí está.
hermano, mire la iglesia. Y así cantamos, como David danzaré en la presencia de Jehová. Ni sabemos quién era David. La Biblia, hermanos, nos enseña. Si vamos a conocer un poquito de David. David tenía 7 características, ¿se acuerdan? La primera, ¿cuál era? ¿Cuál era la primera? Hermoso. No, la primera. ¿Sabía? ¿Qué sabía? Sabía tocar. Era un adorador. David era un adorador. David sabía, dice la Biblia, tocar, hermanos. Mire, si lo miramos en el ámbito espiritual, cuando el rey Saúl, lo que decía el pastor Manuel, cuando el rey Saúl era atormentado de parte de un espíritu malo de Dios, ¿qué dijo él? Tráigame un músico para que cuando él tocase el espíritu malo que está en mí se aparte. ¿Y trajeron a quién? A David. O sea, David cargaba, hermanos, una unción especial que cuando él adoraba a Dios, los demonios o los espíritus malos huían, hermanos. ¿Quién fue David? La Biblia dice que era un hombre que sabía tocar, que era hombre de guerra. ¿Qué más? Valiente, vigoroso, que era hermoso. Número 6, prudente. Y número 7, y la más importante de todas, Jehová estaba con él. Mira, hermano, no tengo tiempo para detallarte las 7 características, pero cuando dice que David sabía tocar, yo puedo deducirlo de esta manera. David sabía tocar el corazón de Dios, hermanos. David, su nombre significa amado de Dios. David, dice la Biblia, que fue conforme al corazón de Dios. A diferencia de Abraham, que era el amigo de Dios, a diferencia de Moisés, que fue el libertador, a diferencia de Nehemías, que fue un intercesor, a diferencia, hermanos, de Pablo, que fue el mejor de los apóstoles que tuvo Jesucristo en el Nuevo Testamento, pero en ningún otro registra como cuando Dios se refiere a David diciendo: he hallado a un varón conforme a mi corazón, dice, hermanos. ¿Se da cuenta? David no era cualquier cosa. David era conforme al corazón de Dios. Hermanos, más de la mitad de los salmos son escritos por él. Son de aliento, son de ánimo, son de bendición, hermanos. Generación tras generaciones estamos siendo bendecidos por los salmos que este hombre de Dios escribió, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque tuvo una relación personal con Dios, porque tuvo intimidad, hermano, una buena, hermano, relación con su Creador. Porque ahí donde estuvo en el anonimato, David, hermanos, alababa, adoraba a Dios. Y otra de las cosas que vemos en David a través de sus salmos es que él bendecía al Señor en todo tiempo, hermanos. Entonces, ¿por qué Dios dice quiero restaurar o quiero levantar el tabernáculo caído de David? Porque Dios quiere, hermanos, que se levanten hombres y mujeres como David, adoradores, hermanos. Cuando Jesús tuvo la conversación con la mujer samaritana, Jesús le dijo: mi Padre está buscando
¿Qué está buscando? Verdaderos adoradores. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día hay falsos adoradores, hermanos. No le honramos, no le alabamos, no le obedecemos a Dios. Una cosa es cantar, pero otra cosa es vivir lo que cantas, hermano. Mire, a veces cantamos: el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Pero estamos más derrotados, hermano, más en fracaso, más decepcionados, más arruinados, más desanimados. Entonces, y cantamos el victorioso. ¿O has escuchado esta alabanza que dice: renuévame? Creo que todos lo saben, ¿verdad? Renuévame. Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí quiere ser cambiado, Señor. Mire, a veces le estamos diciendo renuévame, pero cuando Dios quiere, nos habla y quiere cambiarnos, no le permitimos, no le abrimos nuestro corazón. Entonces somos falsos adoradores, hermano. Nos enojamos si alguien nos da con la palabra y es nuestra realidad, nos enojamos. Entonces no debemos cantar renuévame. Debes cantar soy un rebelde, Señor. Eso es lo que deberías cantar. Porque todo lo que hay dentro de mí no va a cambiar. Eso deberías decir. Aleluya. ¿Es la verdad o no? Pero esa es la realidad, hermanos. Por eso digo, hay falsos adoradores. Podemos ministrar aquí bonito, hermanos, pero cuando salimos afuera tenemos otra careta. Y con esto no quiero ofender a nadie, porque a veces yo creo que en la anterior visita que hice, algunos se incomodaron, pero a quien le cae, hermanos. Porque de qué sirve, hermanos, hablar lenguas y con esas mismas lenguas o con esa misma boca blasfemas, chismoseas, criticas y peleas con el esposo y con los hijos. ¿Estarás adorando a Dios? No, hermano. Acá se te puede ver bonito dentro de las cuatro paredes, pero allá afuera muestras otra cosa. Entonces eres un falso adorador. Y Dios está buscando verdaderos adoradores. Dile a tu hermano que está a tu lado: ¿eres verdadero o falso adorador? Hermanos, a veces cantamos cosas que no lo vivimos. Y eso es lamentable en la iglesia de Cristo, hermanos. De verdad. Hay un corito que cantamos: te amo, mi hermano. No sé si ustedes cantan aquí. Te amo, mi hermano. ¿Y qué amo? Lo odiamos. Un poco más, si nos ponen los guantes, nos boxeamos. Y a veces se nos ven lindos cuando cantamos, ¿verdad? Cuando danzamos, cuando levantamos las manos. Pero, hermanos, Dios está buscando verdaderos adoradores. Si hay algo que tú tienes que anotar, pon ahí: Dios está buscando verdaderos adoradores. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya se hartó de los falsos adoradores, hermano. Yo estoy cansado de ver falsos adoradores.
¿Qué es alabar para nosotros? ¿Qué es alabar para nosotros, hermanos? A ver, mire, le hago una promesa, incluso a los que me acompañan, porque yo regreso en enero. El que más me participa en esta mañana y mañana en las enseñanzas que dé, yo le voy a traer una Biblia de estudio en enero cuando regreso. ¿Ya? Pero el que no participa, ¿qué dice? Hermano? Y le voy a bendecir, pero así se equivoque, pero lo importante es participar, hermanos. A ver, ¿qué es alabar para usted? Pónganse de pie, a ver. Adorar a Dios. Adorar a Dios. Bien, siéntate. Lender, ¿qué es alabar para ti? Hacer algo bueno, ser bueno. No sé qué decir. A ver, ¿alguien más? A ver, el pastor Leonardo. ¿Cómo? Ser apasionado de Dios. Bien, yo estoy hablando de qué es alabar, el significado de qué es alabar. Hermanita Sarela. Decir algo de lo que ha hecho. Amén. Por ahí está. Ya va encontrando el camino. ¿Alguien más? Amén. Muy bien, hermano. Ya tiene un punto ahora. Hermanos, el significado de la palabra alabar en el diccionario de la lengua española es elogiar, vanagloriar, halagar a una persona, cosa o ser superior. Ese es el significado de la palabra alabar. Cuando tú elogias, estás alabando. Cuando tú halagas, estás alabando. Amén, hermanos. ¿Sí me está entendiendo? Por ejemplo, si yo digo, a ver, el hermano Leder es muy bueno. ¿Qué estoy haciendo? Estoy elogiando. Y eso es alabar, hermanos. Si yo digo, por ejemplo, la hermana canta bonito, le estoy elogiando, le estoy alabando. A ver, ¿alguien más que me dé algún ejemplo de alabar? Quisiera hacer la pregunta. Si hay una diferencia entre alabar y adorar. Sí, Hugo, hay una diferencia en lo que es alabar y adorar. Es totalmente distinto. Exaltar. Sí, exaltar es otro de los significados de alabar. ¿Está bien, hermano? Pero lo que queremos entender en esta mañana, hermanos, es que nosotros, la naturaleza del hombre, mire, ¿cómo es Dios? Mire, Dios nos dio la naturaleza a nosotros de alabar, hermanos. Alabamos todo. ¡Qué rica la comida! ¿No? ¿Se da cuenta? Es la naturaleza de lo que Dios ha creado. ¡Qué hermosa que estás! El que está enamorado, por ejemplo. ¡O qué lindo bote! Hasta el bote lo elogiamos. ¿Por qué? Mire, porque la naturaleza que Dios nos ha dado al ser humano es de alabar, es de elogiar, es de alabar, hermanos. Y elogiamos y alabamos cosas, personas, hasta los animales, ¿o no es así? Pero la gran diferencia ahora es que cuando nosotros, amados hermanos, aceptamos y recibimos a Cristo en nuestro corazón, ahora sí nosotros verdaderamente entendemos que quien merece toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda exaltación, todo halago, hermanos, es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Es el Señor. Amén. Y a Él se
gloria y vanagloriar. Y es a Él, hermanos, es a nuestro Dios. Entonces, Dios a través de esta palabra está queriendo levantar hombres y mujeres como David, hermanos. A ver, Edwin, léeme Isaías 43:7 y nuestro hermano, el siervo Manuel, va a leer Isaías 43:21. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Muy bien. Mire lo que habla el Señor. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué hemos sido creados? ¿Para qué hemos sido creados? Para darle gloria a Dios, hermanos. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile, ha sido creado para darle gloria a Dios. Porque hoy en día la iglesia más le glorifica al enemigo. ¿Saben qué sentido, hermanos? Cuando nosotros no creemos en las promesas de Dios, cuando nosotros no nos aferramos a la palabra de Dios y le echamos muchas veces, hermanos, la culpa todo al enemigo de lo que nos sucede. Y a veces en nuestro vocabulario más está el enemigo que está Dios, hermanos. Pero la Biblia nos enseña que tú y yo hemos sido creados para darle gloria a Dios en todo tiempo. En todo momento, en toda circunstancia, tenemos que estar agradecidos a Dios. Tenemos que darle gloria a Dios. Suceda lo que te sucede, hermanos. Pase lo que pases. Y el versículo 21 que dice: este pueblo es creado para mí. Muy bien. Este pueblo es creado para mí. ¿A quién se está refiriendo? A cada uno de nosotros, hermanos. Amén. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Dice, publicar sus alabanzas. Este pueblo es creado para mí, mis alabanzas publicará. Usted sabe, hermanos, que en el origen de este personaje, Lucifer, dice que él fue creado y en el día de su creación le fueron puestos los instrumentos de música. ¿Para qué? Porque él era el encargado de dirigir las alabanzas. ¿Se da cuenta? Pero luego él quiso ser como Dios. Él quiso llevarse la adoración, la alabanza. Él quiso llevarse la gloria. Y Dios lo desechó. Entonces, Satanás sabe la importancia de la alabanza y la adoración, hermanos. Por eso que hoy en día, mire, cuánta gente es arrastrada por la música. Cuánta gente, hermanos, es llevada, hermanos, por tantas cosas que el enemigo hace a través de la música. La música tiene influencia. La música tiene poder, hermanos. Pero nosotros, gracias a Dios, hemos sido rescatados de todo eso. Y hoy le damos la alabanza y la adoración a Dios. Amén. Que es lo más importante, hermano, para nosotros. Si usted quiere anotar algo, ponga alabar y adorar a Dios. Es amar a Dios. Alabar y adorar a Dios es amar a Dios. Qué hermoso
Iglesia del Señor, qué hermoso es cuando uno entiende este significado, hermano. Y no solamente me estoy refiriendo que alabamos y adoramos a Dios solamente con nuestro cántico, sino tenemos que alabar y adorar a Dios con nuestra vida misma, con nuestra entrega, con nuestra disposición, con nuestro testimonio, hermanos. Hoy en día tanta gente, tantos pastores, líderes, hermanos en general, y mujeres que caen, hermanos, en pecados. ¿Qué testimonio estamos dando? Y así hay mucha gente que aún estando en pecado, está ministrando en la casa del Señor. Y qué terrible es eso, hermanos. Escuchamos tantas cosas, pero alabar y adorar a Dios significa amar a Dios, y el que ama a Dios aborrece lo que Dios aborrece, hermanos. ¿Y qué Dios aborrece? Dios aborrece el pecado, y nosotros no podemos, hermanos, ser partícipes tampoco de eso. Por eso tenemos que estar sometidos al Señor para agradarle a Dios, hermanos, para hacer, como yo digo, una ofrenda agradable a Él, hermanos. Nuestra vida tiene que ser una ofrenda agradable al Señor. Amén. Muy bien. Ahora sí, ya que les hablé un poquito, vamos a ir al primer punto de lo que, por qué es importante la alabanza. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Número 1. Te voy a leer primero la cita y luego te doy. Dice la palabra del Señor: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otro de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Engadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y poder, que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no nos destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste por posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén,
y tú, rey Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coret para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo dado consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Miren, hermanos, yo sé que el texto es bien largo, pero de aquí vemos algunas cosas importantes en esta palabra. La Biblia dice que venían 3 enemigos grandes, multitudes, contra Judá, que era un pueblo pequeño. Venían los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir contra el rey Josafat. Y dice la Biblia que cuando le dieron aviso al rey Josafat, entonces dice que él, hermanos, tuvo miedo, tuvo temor, pero él humilló su rostro delante de Dios, y luego convocó a todo el pueblo y a los moradores de Jerusalén para que comiencen a buscar el rostro de Dios, hermanos. Entonces, luego dice la Biblia que cuando ellos comenzaron, hermanos, a buscar al Señor, el Espíritu Santo vino sobre uno de los levitas que estaba en la reunión, y este hombre habló por el Espíritu de Dios diciendo: oíd, Judá y tú, rey Josafat, no teman, no se intimiden, porque no es vuestra la guerra es de Dios. Y la Biblia dice que Josafat y todos los moradores de Jerusalén y todo el pueblo de Judá, dice, alabaron y adoraron a Dios, hermanos. Miren, alabaron y adoraron a Dios. Y luego el Señor le dice, Dios le habla, hermanos, y le dice: versículo 16, mañana le dice: descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y la hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Versículo 17, mire, hermano, lo que Dios le dice: no habrá para que peleéis vosotros, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Mire, si se va uno a una guerra, se iban a una guerra, ¿cómo tenían que irse? ¿Cómo se va a una guerra? Si hoy día no fuéramos a una guerra, ¿cómo tenemos que irnos? Armados. Hasta los dientes. ¿Es así o no?
¿Quién se le va a ocurrir ir sin armamento? Sería una persona ya muerta. Pero el Señor le ordenó y le dijo, hermanos, no habrá para que peleen. Paraos, estad quietos, le dijo el Señor. El versículo 18 dice, hermanos, que Josafat se inclinó su rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová, dice, hermanos. Y luego se levantaron los levitas para alabar y adorar al Dios de Israel con fuerte, dice, hermanos, con fuerte y alta voz. Y aquí viene lo importante, que cuando ellos empezaron, dice, hermanos, a entonar cánticos de alabanza a Dios, entonces Dios hizo que sus enemigos se empezaran a matar unos a otros y terminaron destruyéndose. ¿Qué logró el pueblo de Judá? ¿Qué logró Josafat en esta historia que estamos leyendo? Logró, a través de la alabanza, victoria sobre sus enemigos, hermano. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, si tú tienes que notar ahí, pon punto número 1, la alabanza es importante porque a través de ella obtendremos victoria sobre nuestros enemigos. ¿Sabes algo importante aquí, hermanos? ¿Qué representa las multitudes que venían sobre este pueblo pequeño? ¿Quiénes se levantan hoy en día contra tu vida? El diablo, número 1. Satanás busca destruirnos. El enemigo quiere acabarnos, quiere robar lo que Dios ha puesto dentro de ti, hermanos. Escucha esto. El diablo quiere robarte el gozo, la bendición. El diablo quiere robarte lo que Dios ha puesto dentro de ti, amado hermano. Pero por eso es que nosotros tenemos que entender que a través de la alabanza nosotros podemos lograr, hermanos, victoria sobre nuestros enemigos. ¿Por qué crees que el salmista David pudo decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza, dijo, estará de continuo en mi boca? En el Salmo 145 el salmista dijo que alabaré mi Dios, mi Rey, eternamente y para siempre. Cada día te alabaré y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Alabar a Dios es diario, es continuo. Alabarle al Señor es todos los días, es a cada instante, amado hermano. Si nosotros queremos lograr, hermanos, victoria sobre nuestros enemigos, tenemos que aprender a darle alabanza al Señor, pase lo que pase sobre nuestras vidas. El problema es que la iglesia, hermano, cuando está en crisis, que la iglesia cuando está pasando un problema, que la iglesia cuando no hay la economía o cuando estás enfermo, no tienes ganas, no tienes motivación de alabar a Dios. Entonces, ¿cómo crees que vas a lograr una victoria sobre tus enemigos si tú muchas veces vienes desmotivado a la casa del Señor? Cuando las cosas van bien, venimos con gozo. Cuando las cosas van bien, hermanos, venimos con mucha motivación. Pero cuando las cosas no van bien, ¿sabe lo que sucede? Vienes sin deseos de alabar y de adorar a Dios. Y algunos hasta se sientan por el último.
Y otros creo que mejor sería que se salgan afuera, hermanos. Porque esa es la realidad. Muchas veces hemos preguntado, pero ¿por qué tú estás así? ¿Por qué tú no alabas a Dios? Ay, hermano, dice, las excusas bajo esto, dice, hermano, hoy no siento alabar a Dios. Hermanos, no es por sentimientos. Alabar es un mandamiento que Dios nos ha dado. Amén. Recuerda esto. La Biblia no son sugerencias, hermano. Los salmos tampoco son sugerencias. Toda la palabra de Dios no son sugerencias. No, en la Biblia no vas a encontrar que Dios te dice, bueno, si hoy día estás mal, no alabes. No vas a encontrar eso. Si hoy día te sientes enfermo, no cantes. No vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia. La Biblia y toda la palabra del Señor son mandamientos, y los mandamientos se tienen que obedecer. Sí o sí se obedecen los mandamientos de Dios. Gloria a Dios. ¿Recuerdas el Salmo 100? Cantar alegres a Dios es una ordenanza. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda. O sea, Dios te prohíbe estar triste, hermano. ¿Y por qué vienen con caras tristes, asustadas? Gloria a Dios. Es una falta de respeto. Estar triste. Gloria a Dios. Somos tan sinvergüenzas que decimos, hermano, Dios conoce. ¿Qué Dios conoce? Yo creo que Dios está con un palo allá para que te asiente, hermano. Gloria a Dios. Bueno, si quiere aplaudir, aplauda bien, hermano. Y de hecho, con esto no quiero ofender a los músicos, pero en 16 años viajando he conocido a muchos. Mire, aquí es la segunda vez que retorno a esta iglesia. A muchos lugares he retornado 6, 7, 8, 15, 20 veces a las mismas congregaciones. Y me da pena, y a veces pregunto por los músicos, me dice, pastor, ya se apartó, tuvo un problema, se apartó. ¿De qué sirve, hermanos? ¿Están ministrando? ¿Acaso Dios nos llamó para un mes, para un año, para 2 años? Gloria a Dios. Hay mucha gente que se llena la boca diciendo, nada ni nadie me va a apartar de Dios. Soy más que vencedor en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Pero viene un pequeño problema, lo tira al piso, hermano. Por eso es fácil cantar, pero otra cosa es vivir. Y yo siempre me decían esto, predicador, predícate a ti mismo. Pero también yo diría, músico o adorador, vive lo que cantas. Porque fácil es cantar, hermano. Y hermanos de Bolívar, y de Guayuna, y de Patria Nueva, y de Vista Alegre, y de Iquitos, Prisca, el enemigo cuando usted regresa a casa, no le espera con los brazos abiertos. El diablo se va a levantar para acabar con lo que usted ha recibido. Pero usted tiene que llegar a decir, como dijo el salmista David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará, ni se escucha bien, Él no dará que tu pie caiga al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Tenemos que aferrarnos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que trastornar el reino de las tinieblas, hermano. ¿Cuántos han deseado mi mal? ¿Cuántos han deseado que yo caiga? ¿Cuántos, hermano?
Perdí a mi esposa hace 6 años. Tal vez este era un momento difícil para sentarme y para no seguir en el ministerio. La gente, y aquí está bueno, el hermano está filmando, pero la gente de mi propia iglesia no aprende a valorar lo que Dios me ha dado, no aprende a sembrar. La gente hoy en día en las iglesias más acumulan para ellos y no siembran para el reino de Dios. Dicen amar a Dios, pero se quieren lo ancho para ellos y lo angosto, hermano, para Dios. ¿Cómo puede avanzar el evangelio? ¿Cómo puede extenderse, hermano, la obra del Señor si no aportamos, si no sembramos? Muchas veces decimos soy pobre, soy pobre, soy pobre, y somos mentirosos, hermano, porque tenemos en las riberas, en los ríos donde hemos ido, mucha gente dice soy pobre, pero anda a verlo, pesca, vende su pescado, vende su plátano. Entonces son unos hipócritas porque no son pobres, lo que pasa es que son una tira de tacaños que no aprenden a amar a Dios, a despojarse, y no han aprendido a saber que mejor es dar que recibir, hermano. Por eso hoy hay falsos cristianos, por eso hoy hay falsos adoradores, hermano, pero el verdadero adorador, hermanos, el verdadero hijo de Dios, la verdadera hija de Dios, no importando lo que suceda, y así se levante el diablo, así se levante el infierno, pero va a caminar hacia adelante y va a avanzar y va a avanzar, y nada ni nadie lo va a detener, porque tiene que llegar a ver la gloria de Dios sobre su vida, hermanos. Gloria a Dios. Y vamos a alabar a Dios en todo tiempo, hermanos. Y si alabamos a Dios en todo tiempo, nuestros enemigos que se levanten se van a confundir entre ellos, se van a matar unos a otros, como dice la Escritura, hermanos. Y Dios nos va a entregar a nosotros la victoria, iglesia del Señor. ¿Cuántos quieren ser victoriosos en el nombre de Jesús? Dile a tu hermano que está a tu lado, dile, tienes que alabar a Dios, pero de verdad. Tengo 19 años en el Señor, Pastor Javier, 19 años. 16 años dedicado a viajar todos los meses, constantemente llevando esta palabra. Soy joven aún, hermanos. Pero una de las cosas que yo he aprendido es alabar a Dios de todo tiempo, hermanos. Me gusta mucho adorar a Dios. Más que orar, hermano, de verdad. Yo cojo la guitarra, cojo el teclado ahí en la casa y me pongo a adorar a Dios. Y Dios toca mi corazón, Dios quebranta. Dios ha sido bueno. En los momentos más difíciles me ha sostenido, me ha ayudado. Y cuando siento que el enemigo quiere desanimarme o destruirme, yo voy, hermano, me meto y alabo a Dios, adoro a Dios. Y cuando adoro a Dios, yo siento que la atmósfera espiritual en mi entorno cambia. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, Salmo 22:3, que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y cuando tú le alabas, Dios desciende. Y si el diablo está queriendo destruir, Dios lo aniquila, lo destruye y lo avergüenza, hermanos. Y Dios pelea por ti, iglesia. Por eso es importante la alabanza, hermanos. ¿O no es así? Pero la alabanza no es para entretener. La iglesia tiene que disponerse, hermanos. Bueno, yo no sé casi las canciones que ustedes cantan aquí, pero allá en Trujillo nosotros cantamos otras canciones. Porque si yo lo supiera, hermano, uno cantara con más convicción, hermanos. Pero ustedes que saben sus cánticos deben alabar a Dios con ganas, con todo corazón, hermano. Con mucha motivación, iglesia del Señor. Así que está prohibido cantar a Dios triste, hermano. Porque la Biblia lo dice. Amén. La Biblia dice, Salmo 100, que dice, a ver,
¿Sí lo recuerdan? Cantar tristes a Dios. Cantar alegres a Dios, habitantes de Bolívar, de Guayuna, de Nueva Patria, de Vista Alegre, de Iquitos, de Trujillo, de Requena, habitantes de toda la tierra. Vamos a ir al capítulo 7 de Segunda de Crónicas. Entonces, número 1, ¿por qué es importante la alabanza? Porque obtenemos victoria sobre nuestros enemigos. Segunda de Crónicas 7. Dice la palabra del Señor: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes, 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Miren, hermanos, si leemos el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, nos vamos a dar cuenta que Salomón estaba dedicando el templo a Dios. Habían construido el templo del Señor, y Salomón empezó, dice, a orar, hermanos. Pero si usted revisa todo el capítulo 6, se va a dar cuenta que más que una oración, Salomón empezó a poder alabar y adorar a Dios, porque él comenzó a reconocer todo lo que Dios había hecho desde tiempos antiguos. Empezó a elogiar, empezó a exaltar, empezó, hermanos, a proclamar, a reconocer quién era Dios. Entonces, la consecuencia de alabar y de adorar a Dios se describe en el capítulo 7, versículo 1 de Segunda de Crónicas, que cuando él acabó de orar, cuando él acabó de alabar, en otras palabras, dice que descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, y empezó a descender ¿qué? La gloria de Dios, la nube de la gloria de Dios. Y cuando descendió la gloria de Dios, los levitas, los sacerdotes no podían ministrar, y eso motivó a que aquellos se postrasen, aquellos adoraran a Dios, hermanos. Cuando la gente que estaba allá afuera vio todo eso, que la gloria de Dios había llenado la casa del Señor, dice que ellos también pusieron sus rostros sobre tierra y adoraron también a Dios, hermanos. Gloria a Dios. ¿Y qué hermoso es esto? Porque a través de la alabanza, Dios desciende, hermanos. Amén. Número 2, ¿por qué es importante la alabanza? Porque su presencia desciende. ¿Cuántos quieren que la presencia de Dios descienda sobre nosotros? Sobre nuestras vidas, hermanos. ¿Cuántos lo desean?
Vivimos en tiempos donde hace falta mucho la presencia de Dios, hermanos, en nuestras vidas. Y nosotros necesitamos como iglesia, lo necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas, hermano. Y mira, hay un corito que dice, bueno, no sé si aquí lo conocen, pero en las sierras por Ancash, por el Cerro del Pasco, donde he viajado, siempre cantaba un coro que decía: ¿quieres recibir el poder del Espíritu Santo? Cantando, orando, así se recibe el poder. Cantando, orando, así se recibe el poder. Así, 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 así se recibe el poder. Así, 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 así se recibe el poder. Cantando, orando, así se recibe el poder. Mire, una de las formas de recibir la presencia de Dios es orando, es ayunando, pero también alabando a Dios, hermanos. Amén. Alabando a Dios. Dios desciende. Vuelvo a repetir lo que dije hace algunos instantes. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios mora, Dios desciende, Dios se manifiesta. Muchas veces, amados hermanos, venimos cargados, venimos con problemas, venimos afligidos, venimos, hermanos, con preocupaciones. Muchas veces, hermanos, pasamos momentos tan difíciles y venimos a la iglesia, hermanos, a veces a las justas. Pero cuando nosotros nos disponemos, cuando nosotros empezamos a alabar a Dios, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y cantamos y alabamos a Dios, hermanos, Dios desciende y a través de su presencia, hermanos, toda ligadura, toda atadura, toda aflicción, toda preocupación, toda carga que podamos tener, hermanos, es quitada de nuestra vida y nosotros vamos a poder ser libres de toda carga, de toda aflicción, de toda preocupación y nos vamos a ir bendecidos, hermanos. Pero si venimos y no queremos cantar, vas a cargar nuevamente todo lo que trajiste y te vas igual a la casa. Y Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere que nos vayamos bendecidos. Amén. Eso es lo que Dios desea. Porque muchos, en lugar de irse fortalecidos, se van amargados, se van más cargados, hermano. Pero aquí vemos en este pasaje algo que sucedió cuando dice que descendió fuego del cielo. Hoy el día representa el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Y cuando desciende Dios, hermanos, entonces su presencia se manifiesta. Hay libertad, hay sanidad, hay consuelo, hay fortaleza. Hoy en día necesitamos de esa presencia, hermanos. La iglesia hoy en día necesita de Dios. Iglesias que están muertas, iglesias que están vacías, iglesias que no tienen verdaderamente una satisfacción plena, hermanos. Iglesias que no tienen paz, iglesias que no tienen visión, iglesias que no tienen pasión por las almas, que no tienen amor genuino y verdadero por los perdidos. Hermanos, necesitamos de la presencia de Dios, porque cuando Dios se manifiesta a través de su presencia, nosotros vamos a poder ser, hermanos, lo que Dios quiere que tú y yo seamos. ¿Qué nos mueve a nosotros venir por estos lugares? Dime.
Es lo que Dios ha puesto en nosotros. Porque si no buscásemos a Dios, no haríamos lo que estamos haciendo. Nadie nos paga por esto, no recibimos un sueldo por esto, no recibimos una mensualidad por esto, amado hermano. Lo hacemos ¿por qué? Porque Dios nos ha dado un llamado, porque Dios nos ha dado un encargo, una misión que hacer, que cumplir. Y mientras mucha gente, hermanos, está haciendo las cosas a su manera, a su antojo, pero tiene que levantarse una generación nueva, una generación conforme al corazón de Dios, una generación que no sean mediocres, tibios, carnales, vagos, haraganes, ociosos, sinvergüenzas, hipócritas. No, te tiene que levantar una generación de gente genuina, verdadera, fiel a Dios. Gente que tiene miedo, ¿sabe qué? Da todo lo que tiene en la billetera. Porque más está pensando en ellos, en sus necesidades. El verdadero adorador hace lo que Cristo vino a hacer a esta tierra, hermanos. Pero por eso yo dije al comienzo que hay falsos adoradores, porque no hacen nada, no impactan a nadie, no ganan ni un alma, no le predican ni siquiera ni a su vecino. ¿Cómo puede decir que es cristiano, hermanos, una persona así? Por eso es necesaria la presencia de Dios, porque a través de ella Dios nos va a renovar. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en una, te cambia totalmente, hermanos. Por eso hoy en día, la verdad, hermanos, sin ofenderle a nadie, pero yo he visto a mucha gente saturado por el Espíritu, supuestamente por el Espíritu. He visto a mucha gente, amado hermano, que se cae al suelo, que no es malo, que no es malo, es una manifestación del Espíritu Santo. He visto a mucha gente llorar, pero lamentablemente no está haciendo nada, hermano, por el Señor.